La siguiente clase la va a dar Santiago Tomás Benítez, un amigo, emergentólogo acá del Hospital San Martín, es el actual jefe residente del Hospital San Martín de La Plata, del Servicio de Emergencias, ¿sí? Eh, Miembro del Comité de Vía Aérea y, bueno, bombero voluntario de Berisso también, desde siempre. Bienvenido, Santiago, ¿estás ahí? Hola Guille, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y todas y gracias por permitirme estar hoy acá y poder hablar brevemente de algunos conceptos que pueden ser claves más que nada para el manejo posterior de la intubación, que si bien la intubación es la parte divertida que a todos nos gusta, también es importante, como dijo Nicolás, quedarnos dentro del showroom y seguir trabajando con el paciente, ¿sí? Antes que nada, como siempre, sin conflictos de interés por mi parte. Y después de intubar a un paciente, siempre tenemos que estar atentos a los signos vitales, monitorizarlo y realizar una serie de pasos que creo que son importantes. Una de las complicaciones muy frecuentes que aparecen durante este proceso y asociadas a la maniobra de intubación es la hipotensión post-intubación, ¿sí? Que en la bibliografía no está del todo, no existe un consenso para definirla, pero podríamos intentar arribar a esa definición como una sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una caída de esa sistólica inicial del 20% o que mi paciente posterior a la intubación empiece a requerir vasopresores, ¿sí? Siempre dentro de los 30 minutos siguientes a esa intubación. En cuanto a los distintos estudios, hablan de una incidencia entre el 5 al 45%, y de estos pacientes que sufren una hipotensión post-intubación, uno de cada cinco va a terminar requiriendo vasopresores, ¿sí? Y esto no es gratis para el paciente, ¿sí? Cada vez que un paciente hace un episodio de hipotensión posterior a la intubación, le aumento yo morbimortalidad, ¿sí? Llegando a tener casi un doble de mortalidad a la que tenía previamente. Y en situaciones extremas, donde las cosas no salen del todo bien, el paciente puede intercurrir con un paro posterior a la intubación y relacionada a esta, que es una complicación no tan frecuente, cerca del 2%, y en este caso la mortalidad en un paciente se dispara 14 veces, ¿sí? Es un hecho al que tenemos que estar bastante atentos, ¿sí? Este cuadrito es de un estudio prospectivo donde evaluaron la relación entre la presencia y la ausencia de hipotensión post-intubación y lo relacionaron con diferentes resultados de los pacientes, ¿sí? Más que nada la mortalidad hospitalaria, los días de estancia en unidades de cuidados críticos y los días de estancia hospitalaria, donde vemos que hay una asociación entre la presencia de esta hipotensión y un aumento de los resultados negativos para mi paciente, ¿sí? Entonces podríamos concluir que la hipotensión mata, ¿sí? A prevenirla. ¿Por qué se genera esta hipotensión? Tiene que ver con múltiples factores, ¿sí? La gran mayoría son relacionados a procedimientos que hacemos nosotros o drogas que pasamos nosotros, ¿sí? En los casos de shock, cuando el paciente tiene una alteración en la disponibilidad de oxígeno, se genera una respuesta simpática adaptativa, ¿sí? Se va a disparar la frecuencia cardíaca, las resistencias vasculares periféricas, eso va a tratar de normalizar la TA en un momento que es fundamental que el paciente tenga una perfusión periférica. Todas las drogas que usamos nosotros durante la inducción van a tener cierto efecto simpaticolítico, donde se va a cortar esta respuesta, entonces el paciente va a perder esa adaptación y donde se va a desencadenar la hipotensión. Si yo no reconozco rápidamente esta hipotensión, el paciente va a tener un desenlace más negativo todavía. A su vez, cuando yo lo conecto a un ventilador mecánico o a un EMBU, lo que se va a generar es una ventilación a presión positiva, es decir, yo le voy a insuflar aire dentro de la cavidad torácica del paciente. Esto va a generar cambios en las presiones intratorácicas que van a generar cambios a nivel de las presiones cardiovasculares. Va a haber una caída de la precarga y de la poscarga, se va a caer el gasto cardíaco y eso va a concluir en una hipotensión del paciente. Bien, este como gran factor de riesgo existe la presencia de acidemias previas a la intubación. Es decir, por ejemplo, un paciente que viene con una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria durante el proceso de apnea va a generarse una hipercapnia, va a aumentar aún más los valores de CO2, va a caer el pH y esto va a generar alteraciones a niveles cardiovasculares, vasodilatación, disminución del accionar de las catecolaminas y difusión mecárdica, ¿sí?
Como factores de riesgo, según la bibliografía y que están relacionadas a la aparición de la hipotensión postintubación, podríamos mencionar la edad avanzada, la presencia de enfermedades crónicas, sobre todo la insuficiencia renal crónica, el índice de shock, que es como lo más importante y lo que más se tiene que llevar de esta charla, el índice de shock, que es algo que empezó a hablar Nicolás y que ahora vamos a tratar de ahondar. La intubación por falla respiratoria y el consumo previo de fármacos, por ejemplo, los betabloqueantes, que en el caso de los pacientes que consumen betabloqueantes, no pueden generar respuestas adaptativas a estados de shock, ¿sí? En este cuadrito, que es de un estudio retrospectivo donde evaluaron los factores de riesgo para el desarrollo de la hipotensión, vemos, por ejemplo, que el índice de shock positivo, es decir, mayor a 0,8, genera un aumento por 55 veces del riesgo de que aparezca una hipotensión post-intubación, ¿sí? Por eso hay que darle énfasis a la detección precoz de esto. Lo mismo que las insuficiencias renales crónicas o las enfermedades renales avanzadas, que aumentan 3 a 4 veces, o la intubación por falla respiratoria al doble, la aparición de este evento, ¿sí? Y a su vez, este es un cuadrito del mismo estudio donde vemos que mientras más alto sea el índice de shock, más riesgo tiene mi paciente de sufrir una hipotensión posterior a la intubación, ¿sí? Entonces podemos concluir que mayor índice de shock, más hipotensión, más muerte. El índice de shock, que si lo recordamos es frecuencia cardíaca dividido tensión arterial sistólica, tiene una sensibilidad de cerca del 67% y una especificidad del 80% para detectar la hipotensión posterior a la intubación, ¿sí? En el hospital, en mi servicio, bajo la tutela de Guille, estamos haciendo un estudio que es un estudio prospectivo, donde analizamos algunas variables y ya terminamos la primera etapa, es un before and after, donde en el medio hacemos una actividad educativa. En la primera etapa juntamos 125 pacientes, ¿sí? De esos 125, 7 se intubaron por paro cardiorrespiratorio y 118 son los que tenemos datos donde pudimos analizar algunas cosas. Por ejemplo, que 13 pacientes del total sufrió hipotensión post-intubación, ¿sí? Es cerca del 11%. Y 32 pacientes previos a intubación tenían un índice de shock positivo, es decir, el 27%. Y lo que vemos es una relación entre la hipotensión y la presencia del índice de shock, que es algo que avala la bibliografía internacional, ¿sí? Donde el 25% de los pacientes que tuvieron índice de shock sufrían una hipotensión y solamente el 5% de los que no tenían índice de shock positivo la sufrieron, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo trabajo sobre la hipotensión post-intubación? ¿Sí? Siempre sospecharla antes de que aparezca. Lo más fácil, sencillo y eficaz es prevenirla, ¿sí? Trabajar antes de que aparezca esta hipotensión. ¿Cómo trabajo? Tengo que analizar bien qué le pasa a mi paciente, siempre tengo que evaluar, optimizar la precarga, ¿sí? Es ver a mi paciente si necesita reanimación con fluidos, ¿sí? Entonces siempre en medicina crítica me voy a hacer 3 preguntas. ¿Mi paciente necesita fluidos? Es decir, ¿sí o no? Para eso existen múltiples herramientas que son los, de respuesta a volumen, ¿sí? Variabilidad de vena cava, delta PP, relleno capilar, y lo más eficaz es conjugarlos todos y individualizar en mi paciente, ¿sí? Después, si mi paciente necesita fluidos, yo voy a tener que pensar en qué tipo de fluidos necesita mi paciente. Mi paciente necesita sangre, pues tiene un shock hemorrágico. Mi paciente necesita cristaloides, y dentro de esos cristaloides, ¿qué cristaloide necesita mi paciente? Necesita solución fisiológica, Ringer, etc. ¿Sí? Y después, por último, la pregunta que es capaz es la más difícil de responder y casi imposible, es cuánto fluido necesita mi paciente, ¿sí? Entonces eso requiere una reevaluación constante de lo que le pasa, donde yo pueda analizar si sigo o no con la reanimación. Y también debemos de incorporar un uso precoz de los vasopresores, ¿sí? Lo que va a matar a mi paciente es la hipotensión, no lo va a matar una bomba de noradrenalina, ¿sí? Yo puedo hacer las dos cosas a la vez. Puedo colgarle de entrada si quiero noradrenalina y a la vez lo reanimo, ¿sí? Entonces, eso va a mejorar los resultados de mi paciente. Y además, también tengo que tener, como dijo Nicolás, una secuencia de intubación rápida acorde a lo que le pasa a mi paciente, ¿sí? Usando inductores como etomidato o ketamina, y siempre tratar de disminuirlo la dosis a un 50% en pacientes que tienen un shock. ¿Bien?
Y esto es importante. Siempre en los servicios de emergencia y en la medicina en general, algo que cambia mortalidad son la instauración de protocolos, donde yo puedo saber qué hacer en determinado momento, ¿sí? Aunque también hay que tener la habilidad de salirse de ese protocolo para individualizar lo que realmente le pasa a mi paciente, ¿sí? Y por último, vamos a hablar brevemente de lo que es analgesización post-intubación, ¿sí? En la bibliografía siempre se hace referencia a lo que es pseudoanalgesia, pero al invertir el orden de analgosedación, lo que hacemos es darle más importancia a la analgesia, a calmarle el dolor a mi paciente, ¿sí? Durante la laringoscopia y posterior a la laringoscopia, cuando el paciente ya esté intubado, va a sentir dolor, ¿sí? Entonces, si mi paciente siente dolor, le va a ir peor, ¿sí? La presencia de dolor en los pacientes se asocia a inestabilidad hemodinámica, compromiso respiratorio, inmunosupresión, peores outcomes, aumento de la estadía hospitalaria y demás, ¿sí? Y es un déficit que tenemos nosotros como emergentólogos, la instauración de protocolos posterior a la intubación, ¿sí? Siempre tratando de abordar un enfoque multimodal de la analgesia, ¿sí? Opiáceos, AINES y demás, para tratar de calmarle el dolor al paciente y darle una estadía confortable, ¿sí? Y un dato que es importante es que solamente un 25% de los pacientes posterior a la intubación recibe su analgosedación en los primeros 15 minutos, ¿sí? Un problema que se puede generar con la secuencia de intubación rápida es que los bloqueantes neuromusculares, sobre todo los no despolarizantes, tienen una vida media larga, mayor a 30 minutos, mientras que los inductores tienen una vida media más corta. Entonces lo que puede pasar es que mi paciente tenga un retorno del estado de la conciencia y sienta dolor, pero estoy bloqueado. Entonces hay un déficit de los médicos tratantes para reconocer qué le pasa a mi paciente y tratar de calmarle el dolor, ¿sí? Entonces, lo ideal siempre es utilizar succinilcolina, que es una droga eficaz, de rápido inicio y con una vida media corta, ¿sí? Y si no puedo usar succinilcolina, aplicar analgosedación posterior a la intubación de mi paciente, por más que en su momento no tenga movimientos mi paciente o no tenga signos yo de que mi paciente tiene dolor, ¿sí? Los factores de riesgo para este evento es utilizar bloqueantes neuromusculares con vida media más larga, procuronio, becuronio, atracurio, pancuronio, la falta de protocolos de analgosedación y la obesidad, más que nada por el error en el cálculo de las drogas inductoras. Esto es un estudio es un review sistemático donde analizaron la incidencia de este evento, ¿sí? De recuperación del estado de la conciencia, y concuerdan que pasan el 12% de los pacientes. O sea, de cada 10 pacientes que intubemos, uno le va a pasar esto, ¿sí? Y además hay cierta relación, este es un estudio prospectivo, donde compararon cómo le va a mi paciente cuando yo le doy succinilcolina y rocuronio, ¿sí? En cuanto a la analgosedación. Y lo que concluyen es que los pacientes con succinilcolina, al tener una vida media más corta, tienen más rápidamente instauración de la analgosedación, ¿sí? Bien, otro error frecuente es, yo intubo al paciente y lo volteo con analgosedación y lo dejo planchadísimo, ¿sí? Eso es un error que empeora el resultado a largo plazo del paciente, ¿sí? Lo ideal es siempre hacer una analgosedación guiada por objetivos, que lo vamos a ver a continuación. La analgosedación profunda se asocia a mayor duración de la ventilación mecánica, a mayor tiempo de estadía en UTI en el hospital y aumento de la mortalidad hospitalaria, ¿sí? Y aumento de las alteraciones neurológicas como el delirio common, que son patologías que pasan a pacientes críticos. Bueno, el mismo cuadro. Y además, este es de un review sistemático donde se ve que los pacientes que tienen sedación profunda se asocian a más tiempo de estadía en UTI y más tiempo de estadía intrahospitalaria. Entonces, yo lo que tengo que hacer es a mi paciente individualizarlo, saber la patología que le pasa, las comorbilidades, y a partir de ahí ver cuán dormido tiene que estar mi paciente, ¿sí? Hay pocas indicaciones para que mi paciente esté totalmente dormido y no tenga ningún tipo de respuesta motora, ni siquiera tenga asistencia en la ventilación mecánica, ¿sí? Que son el distrés severo, el shock refractario y la hipertensión endocrinal refractaria del tratamiento médico, ¿sí?
Sin embargo, la mayoría de las drogas que utilizamos nosotros para la analgosedación, ¿sí? Que lo más utilizado es el fentanilo, el midazolam, se asocian a alteraciones hemodinámicas, ¿sí? Alteraciones neurológicas, aumento del delirium, sobre todo las benzodiazepinas, y aumento de la morbimortalidad. Lo ideal es utilizar drogas con vida media más corta que me permitan despertar al paciente, como son el remifentanilo y el propofol, pero lamentablemente no están disponibles en todos lados y además son más caras, ¿sí? Y el objetivo de todo esto es que mi paciente esté confortable y adaptado a la ventilación mecánica y que no tenga dolor, ¿sí? Para ver cómo tengo que, o cuán dormido tiene que estar mi paciente, yo tengo que objetivarlo con herramientas. Una de esas es la escala de RASS, donde vemos que la respuesta que tiene mi paciente en función a cuán dormido está, ¿sí? Que va de lo más 4, donde el paciente está violento, combativo, ¿sí? Hasta el -5, donde el paciente está totalmente dormido y ni siquiera asiste a la ventilación mecánica. Lo ideal, salvo que haya contraindicaciones, es tener al paciente en un RAS de 0, donde esté colaborador, donde el paciente esté adaptado a la ventilación mecánica y además donde se sienta confortable y sin dolor. Y hay que objetivar el dolor, ¿sí? Esta es una escala de dolor, por ejemplo, que se llama BPS, hay otras como el CIPOD, que están validadas para utilizar, donde se evalúa qué le pasa al paciente y yo lo objetivo y veo si es dolor, ¿sí? Si yo tengo un dolor, por ejemplo, el punto de corte en esta escala es de 6, si es más de 6, tengo que calmarle el dolor a mi paciente, ¿sí? Eh, Así que nada más, creo que hablé muy rápido. Eh, Gracias. Y este es mi mail de contacto. Cualquier cosa me preguntan. Buenísimo, Santiago, buenísimo. Una clase importantísima. Porque uno, voy a citar un amigo, compa, que vos lo conocés, Santiago, Bruno, que contó, contó su experiencia, ¿no? Uno recién recibido, se pone a trabajar y bueno, le tocó intubar un paciente en una guardia que, bueno, y no tenía experiencia, pero logró intubar al paciente. Buenísimo, ya lo intubé. Y la pregunta que sigue después, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Lo tengo intubado, lo ventilo, pero todas estas cuestiones que vienen después de la intubación son fundamentales. Como dijo Nicolás Pereira la semana pasada, que la emergencia empieza cuando tomo la guardia, ¿se acuerdan? Bueno, la vía, y la vía aérea también, Bueno, la vía aérea no termina cuando intubo al paciente. Tenemos acá el ejemplo el pronóstico, cómo cambia cuando un paciente, ¿no, Santiago? Cuando un paciente no manejo bien la hipotensión, no predigo la hipotensión, y bueno, y las cuestiones de la analgesia y la sedación que son fundamentales, porque cambian el pronóstico, como bien explicaste, ¿no? No sé si alguno tiene alguna pregunta, Santiago, de este tema. Es un tema quizás complejo y bueno, hay muchos protocolos que hay que individualizarlo, ¿no? En cada institución. Pero bueno, después lo vamos a compartir quizás en los protocolos que usamos nosotros.